Regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. El analista financiero José Ignacio Guarino nos continúa acompañando. Antes de la pausa nos quedamos en esta pregunta, ¿no? Nuestros padres en otra época, pues la educación era estudia, ve a la universidad y guarda tu fondo, jubílate, pero ya entendemos que todo eso cambió. Sin embargo, quedan algo de estos paradigmas, quizá en la generación de nuestra edad, entre los 35 y 40. Pero nuestros chamos en casa, los jóvenes que nos están viendo, pues ya también vienen con otras ideas en la cabeza, incluso muchos enfocados con el tema del emprendimiento, o qué nos depara este mundo con la inteligencia artificial también, ¿no? Donde hay tantos cambios y tantas novedades, las criptomonedas, todo eso. Tiene mucha información, eso es lo primero, y es sorprendente como un niño de 7, 8, 9 años te pregunta, mira, pero tú hablas tanto de finanzas, yo te he visto en las redes, pero ¿y cómo puedo hacer yo? Porque hablo con mi papá y mi papá no me entiende. Y sí, los chamos saben le parece muy sexy el tema de la criptoeconomía, representaban mucho por las criptomonedas, los cuales son instrumentos muy interesantes, pero también son instrumentos altamente volátiles y son instrumentos que en la mayoría de los casos son caras. O sea, comprarse un Bitcoin, comprarse una de las principales criptomonedas es muy elevado. Ciertamente que hay elementos de diversificación para cada uno de los gustos y cada uno de los poderes adquisitivos. Eso es una realidad. Pero lo que yo siempre le digo a muchísimas personas, y lo he dicho históricamente, antes no me hablaban de las cripto, pues no existían. Pero cuando yo veía una clase o me decían, no, es que yo invierto en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ajá, pero ¿y por qué no inviertes en esta primero, que es un poco más sencilla? Además, vives aquí, le puedes hacer seguimiento mucho más fácil, puedes entenderla mucho más fácil porque vives aquí. Y además que hay un fenómeno muy importante, y siempre lo repito como tú bien lo dices, las personas que hemos invertido a través de la Bolsa de Valores de Caracas, valga la cuña para ello, para la institución, nos hemos cubierto, nos hemos protegido contra, primero, la devaluación, que en Venezuela no es nada nuevo, contra la inflación, que en Venezuela también hemos tenido periodos de inflación importantes, y por supuesto la única, y espero que la última, vez que exista hiperinflación. E incluso se generaban rendimientos. Me cubría estas tres variables y además generaba rendimientos dolarizados. Eso es importantísimo, pero el problema está en que todavía no hay la suficiente cantidad de inversores, como lo dije en los anteriores cortes, pero es que tampoco hay las suficientes cantidades de empresas cotizando allí. Y muchas veces he mencionado que el principal problema es que las dos empresas más grandes de Venezuela nunca han cotizado en la bolsa, o no directamente, sino a través de instrumentos de deuda. Está nuestra empresa petrolera, PDVSA, y una empresa de consumo masivo que tiene múltiples marcas, que está arraigada en la psique de nosotros los venezolanos, tampoco ha cotizado directamente en la bolsa, y son las dos empresas más grandes que tiene Venezuela o que ha tenido Venezuela. Entonces, cuando no tenemos esas empresas, digamos que son de empresas referencia, oye, es mucho más difícil que las personas tengamos acceso, porque cuando tú estudiaste en la universidad te hablaron en alguna clase de comunicación social sobre inversión o sobre la bolsa. Jamás, y menos a los periodistas que como que lo vimos a los números en el colegio. Que eso es muy interesante. Yo he conversado con muchos periodistas, colegas tuyos, y me dicen, oye, deberíamos hacer como un curso de economía para periodistas. Antes La Fuente se prestaba y habían unos periodistas que tenían la fuente económica excelente en Venezuela. Salvo en La Fuente, salvo quienes estudiaran la electiva del periodismo económico. Eso. Y sin embargo, pues yo tomé un año una electiva y ya, eso fue todo lo que vi en la carrera de 5 años. Yo, que estudié administración de empresas, solo vi una materia donde me hablaron directamente de las bolsas, y ahí no se hablaba de la Bolsa de Valores de Caracas. Y eso hace más de 18 años. Entonces, espero que hoy día, pero los pensum tampoco es que se han modificado de una manera tan importante como para hablar en una sola materia solamente de ese tema. Pero es que en los colegios tampoco pasaba. Hoy día hay ciertos y determinados colegios en la educación privada que ya le llevan a los niños de sexto o quinto grado y les hablan en la generalidad de las finanzas e incluso del mundo de las inversiones. Pero no es la regla, es la excepción. Pero para que esto pase, el mercado de valores y lo que es la educación financiera tiene que convertirse en una política de Estado. Ahorita tenemos como política de Estado el emprendimiento, pero el emprendimiento no es solo la idea que yo tengo en mente y que convierto en un negocio, sino también la formalización y todos esos pasos necesarios para que el emprendimiento pase a ser después una pequeña, mediana y gran empresa. De emprendedor a empresario. Podrías escribir un libro. Oye, creo que todavía me falta mucho, pero tú puedes hacerme el prólogo, esa idea te la compro. Ok, ahí veremos. Porque fíjate que, como tú mencionas, ¿no? El tema de la falta de información o de la falta de educación financiera, pues es uno de los problemas que limitan al ciudadano.
hoy en día, a pesar de todo lo que hemos vivido en nuestra Venezuela, hay quienes dicen que, bueno, el venezolano es resiliente, que se ha sabido sobreponer a circunstancias sumamente adversas y que a través de ese emprendimiento pues han logrado desarrollarse o han logrado solventar su situación, porque todavía el tema de los salarios o del ingreso sigue siendo pues muy paupérrimo, ¿no? Si Sigue una pasando. persona gana $300 al mes en cuanto a sus ingresos en una empresa formal, estamos hablando de $10 por día, que significa que te tomas un jugo, 2 empanadas y el salario o el ingreso, chao. Y eso se dice que más del 95% de la población en Venezuela vivimos con un salario de 350 a $400. Pero cuando ves que la cesta básica está alrededor de los 590, 600, pues ya tienes un diferencial importante allí, ¿no? Ajá, ¿y qué hacemos entonces con ese déficit? Ahí es donde entra el emprendimiento, el vendo algunas cosas en mi trabajo. Es así, o sea, ahí está lo que tú acabas de decir de la resiliencia o la longanimidad o lo que decíamos anteriormente. O sea, ya en Venezuela hace mucho tiempo nos dimos cuenta, sobre todo lo reforzó la pandemia, que no podemos vivir con un solo salario, Ingreso. una sola entrada de financiera, un solo flujo de caja positivo, flujo efectivo positivo en nuestra familia. Si somos dos o somos tres los económicamente activos y productivos, pues cada uno de nosotros tiene que tener ese salario, ese 15 y último, pero también buscar esas vías alternas para alimentar nuestra economía. Lo que tú acabas de decir, el problema base de Venezuela es que aún nuestros salarios no superan a nuestros gastos, que nuestro salario todavía no recupera el poder de paridad de compra. Es decir, no tenemos poder adquisitivo y por eso muchísimas personas se desplazan a buscar divisas porque no confían, no se ha construido la confianza y la credibilidad sobre el bolívar. Y lamentablemente eso no lo podemos hacer los ciudadanos, eso lo hace a través de políticas públicas macroeconómicas el Ejecutivo Nacional. Por eso escuchamos, es muy interesante hacerlo, que se está cambiando el modelo productivo venezolano, pero como lo dijiste al inicio del programa, por más de 100 años hemos sido un país petrolero con petróleo, como lo quieran denominar. La semántica yo creo que aquí no tiene Claro, mucha la gente importancia. entiende, ¿no? Exacto. Pero al final de la historia lo que da nuestra mayoría de los ingresos es la comercialización, la exportación del petróleo. ¿Qué ha pasado? Quizás aguas adentro no se desarrolló la industria petroquímica, como hizo Irán. Valga el paralelismo, el sistema económico de Irán se desarrolló aguas adentro con más de 40 años de sanciones, pero tienen unas industrias bastante desarrolladas, no solo la militar, la científica, la bolsa de Teherán, búsquenlo, bueno, si no está destruida para el momento en el que estamos Y que hablando. a pesar de que son países sancionados, Irán u otros en el mundo, pues también los ingresos de los trabajadores son mucho Porque más altos tomaron que la acá. decisión también de desarrollarse aguas adentro. Es decir, cuál es el modelo competitivo y comparativo. Quizás allá, aunque no fue la frase, sí decidieron en su momento sembrar el petróleo y con esos inmensos recursos que percibían, desarrollar las industrias. En Venezuela, bueno, lo leemos todos los días, lamentablemente. La industria gráfica está al 30% de su capacidad, la textil, la de la La zapatería, la construcción. manufacturera, la construcción, que es per se la que te mueve y hace crecer una economía en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que es el momento adecuado. Lo dije hace muchos meses, hace un año casi, que de agosto en adelante del 2024 el gran reto era la economía. Creo que todavía es una gran tarea pendiente para el Ejecutivo Nacional. Pausa y ya regresamos con más argumentos. No se aparten, amigos. Ya al regreso seguiremos dándoles consejos financieros.